Bueno, pues buenas tardes a los que estáis y muchas gracias por, eh, por mostrar interés, que siempre es algo que nos preocupa, que a la gente le interese cosas que hacemos, si no nos venimos abajo. Eh, Quería contaros muy rápidamente porque pretendemos que sea una herramienta muy sencilla de manejar, que a la vez abarque muchas posibilidades, pero que sea muy sencilla de manejar. La herramienta tiene un objetivo muy claro, que es crear un estándar de renombrado o utilizar un estándar de nomenclatura para archivos y ficheros, que nos dé la oportunidad de encontrar los errores y que nos dé la oportunidad de modificar esos nombres para que los archivos cumplan con el nombre previsto. Eh, Además, hay alguna utilidad añadida que le hemos metido por el camino, como por ejemplo una que nos gusta mucho, que la presentaré al final, que es la posibilidad de que los archivos que tenemos, los documentos que tenemos, van a tener versiones, lógicamente, y estados, y alguien pueda, con un código QR, de manera sencilla, acceder a o conocer de una manera rápida con un móvil si está o si tiene entre manos, por ejemplo, la última versión de un plano. Es decir, que tengamos un QR que podamos introducir en cualquier documento y eso nos lleve a un listado de planos que a su vez nos permita saber si tenemos el último documento, digo plano, pero puede ser una memoria o puede ser cualquier otro documento actualizado. La aplicación se llama Nomenclator Files, no le hemos dado muchas vueltas como podéis ver al nombre y trata de que uno pueda trabajar de manera simultánea con distintos estándares. Por ejemplo, yo trabajo con un estándar renombrado en una empresa, pero a la vez estoy trabajando para otra que tiene otro sistema de nomenclatura, todos ellos a partir de una concatenación de atributos y yo pueda trabajar en cualquier momento con cualquiera de ellas. Como veis aquí arriba, en esta parte superior tenemos la decisión de con qué estándar de nomenclatura vamos a trabajar. Podéis ver aquí que yo tengo varios estándares ahora mismo aquí creados. Algunos se instalan automáticamente con la aplicación, por ejemplo, el que se ha publicado con la Building Smart de España. Pero tenemos también el canadiense, tenemos el de Hong Kong y tal. Cualquiera de ellos se instala automáticamente con la aplicación cuando la instaláis. Y por supuesto se pueden crear nuevos estándares, duplicar los que hay, renombrarlos, borrarlos y veremos después cómo los comunicamos a otros agentes. Y por supuesto también imprimirlos pues, para que formen parte de un plan de ejecución BIM, por ejemplo, ¿no? O de un contrato. La aplicación es tan sencilla como una vez que nosotros tenemos un estándar de nomenclatura, entramos en la ruedecita de configuración y en la ruedecita de configuración trabajamos con una serie de parámetros. Y nosotros dentro de una serie de parámetros posibles, pues podemos seleccionar los que queramos y ordenarlos de la manera que queramos. Aquí tenemos los que veis que he creado un estándar esta mañana de los cursos de los viernes. Es muy parecido al que tiene la Building Smart. Proyecto, código de proyecto, originador o autor del documento, volumen o sistema, nivel, disciplina, tipo, número de documento, descripción, estado y revisión. Estos dos parámetros, estado y revisión, pueden formar parte o no. Esto siempre hay muchas discusiones de si deben formar parte o no del nombre o deben de ser metadatos, pero bueno, en este concretamente sí que forman parte del estándar. De manera que cuando nosotros nombremos un documento con este estándar, debería de tener esos códigos en ese mismo orden. Establecemos un separador. Podemos establecer un separador, el que nosotros queramos. En este caso hemos elegido el guión bajo, perdón, el guión medio. Y también podemos establecer un valor para los valores vacíos. A veces no necesitamos rellenar, por ejemplo, el volumen en el nombre de un documento, de manera que los atributos que no tengan que rellenarse necesariamente, pues pueden tener uno de estos valores. En este caso hemos elegido la X como valor que indica que el atributo está vacío porque no tiene por qué estar lleno. Y luego cada uno de esos atributos pues lo podemos restringir, podemos crear restricciones, podemos decirle que, por ejemplo, que el código de proyecto sea solo mayúsculas,
o solo números, o que tenga una longitud comprendida entre 2 dígitos, longitud mínima, longitud máxima. Si queremos que tenga una longitud fija de un número de caracteres exacto, pues no tenemos nada más que igualar la longitud mínima y la máxima y entonces obligamos a que tenga una longitud exacta. Y también podemos crear una composición fija. La composición fija es, dice, pues una letra y 3 números, por ejemplo, o una V de versión y luego tres números. Bueno, pues es tan sencillo, hay una pequeña ayuda, simplemente escribimos una A para definir que debe ser una letra mayúscula y un 1 para definir que debe ser un número. Cualquier otro carácter, pues será un carácter fijo. Por ejemplo, yo aquí he puesto en la revisión A111, de manera que tendré una letra y 3 números como revisión. Es decir, las revisiones serán, por ejemplo, V0001, V327, V446, en fin, lo que quiera. Puedo evitar los símbolos diciéndole que no admito ningún tipo de símbolo dentro de ese carácter y también puedo hacer que el carácter sea compuesto. Es decir, el proyecto, a veces hay organizaciones que quieren que el proyecto o tienen en el código de proyecto, por ejemplo, tienen un código para la delegación o la sucursal, digamos, y luego un número para el número de proyecto, por ejemplo. Bueno, pues si entramos aquí en el campo compuesto, podemos añadir hasta 3 atributos más. Es decir, que dentro, por ejemplo, el código de proyecto podría tener 2 o hasta 3 códigos internos, ¿vale? En este caso, estas son las limitaciones que hay, ¿no? Veis que, por ejemplo, en el número, pues hemos decidido que es solo números, en fin, fácil. Y luego tenemos, bueno, no lo he dicho, pero si queréis preguntar algo me paráis, ¿vale? Que yo me acelero. Y luego tenemos atributos que tienen valores predefinidos. Por ejemplo, el campo tipo. El tipo de parámetro admite una lista de posibles tipos de documento con una abreviatura. Si yo quiero, todo esto es absolutamente personalizable. Si yo quiero añadir un tipo de documento que se llame, pues voy a crear uno, VHF, por ejemplo, ¿no? VHF televisión. Vamos a poner aquí televisión. No tiene ningún sentido, ¿no? Pero simplemente para que veáis que en todo momento se puede añadir aquí está, un parámetro con una abreviatura. De manera que en este campo, en el campo tipo, solo me va a admitir esas abreviaturas. Si meto un carácter, mejor dicho, una abreviatura que no esté en ese listado, el programa luego me avisará de que está mal nombrado ese archivo. En el campo disciplina, por ejemplo, podéis ver que también tenemos un listado de disciplinas aquí escrito, pero que es totalmente personalizable. Si tenemos un... Sí, no sé si preguntaba a alguien algo. He oído una voz. No, Ha no debido era. ser sin querer. Ha debido ser ruido. Amigos del misterio. Era una voz femenina y mi cerebro está preparado para atender a cualquier llamada Disculpa, femenina. Manuel, era mi hija que acabo de conectarme. Un saludo. Venga, y continúa. Perfecto. Es que como estoy acostumbrado a que cuando mi mujer me llama, pues yo paro todo y atiendo inmediatamente la llamada, pues como he oído una voz femenina, he dicho, hostia, aquí hay que ponerse a la orden inmediatamente, por si acaso. Bueno, continúo. Os decía que en el campo disciplina, pues también hay una serie de valores permitidos que son personalizables. Si tenemos las listas de disciplina en una lista de Excel, se puede importar desde una tabla de Excel. Lo podemos importar para no tener que estar escribiendo a mano uno por uno todas las disciplinas. Tan sencillo como eso, el estándar, si lo queremos bloquear, se puede bloquear. Si queremos que nadie lo pueda alterar, lo podemos bloquear con una contraseña para que solo nosotros, como coordinadores del proyecto, podamos desbloquear este estándar. Y una vez que lo tengamos, lo podemos enviar, simplemente lo podemos exportar a otro compañero o a otra organización que esté trabajando con nosotros, o podemos también imprimirlo. Si la otra persona a la que se lo mandamos tiene nomenclator files, pues lo importará y ya lo tendrá disponible para poder utilizarlo. Si lo que queremos es exportarlo, lo voy a exportar por aquí voy a llamarle aquí LC de cursos de los viernes, lo podemos exportar a Excel. Ahora se me abrirá Excel por aquí en una ventana y lo podemos incorporar. Lo voy a cambiar de pantalla, que se me ha abierto por aquí. Vale,
automáticamente se imprime a Excel y aquí tenéis la composición de nuestro estándar de nomenclatura de los cursos de los viernes con los valores predefinidos de algunos de los parámetros, en este caso tipo y disciplina, y las restricciones para el resto de parámetros, ¿vale? Y una vez que ya lo tenemos, voy a poner bien esta ventana, vale. Y una vez que ya lo tenemos, abrimos una carpeta. Yo, por ejemplo, tengo abierto una carpeta local, ¿vale? En este caso, abro una carpeta que tengo aquí preparada con unos archivos aquí creados ficticios e incluso una subcarpeta. Abro esa carpeta, un segundo que voy a abrir esta. Y el programa me lee los nombres de esos archivos. Los nombres los tenemos en esta columna y me dice cuáles están bien nombrados y cuáles están mal nombrados. Hay en la primera columna una cruz roja o un check verde para indicarme qué está bien y qué está mal. En los que están mal, cuando yo paso el ratón por encima veis que hay unas celdas coloreadas, todas las celdas coloreadas están mal. ¿Por qué? Porque este archivo que está aquí, en el originador, me dice que hay un error de longitud de cadena. No sé si lo veis ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí yo había restringido el número de valores. Si hago doble clic en esta celda, ya me dice cómo debería haber sido ese valor. Debería haber tenido entre 3 y 6 caracteres. Sin embargo, aquí ya veis que tiene pues 7, 8, ¿no? Bueno, vamos a cambiarlo. Le voy a poner, en vez de todas esas letras, le escribo desde aquí Bin Learning, BML, le grabo y automáticamente el archivo se ha renombrado en la carpeta de mi disco duro. Ese archivo ya está renombrado con ese valor. Fijaros que aquí, por ejemplo, sigue manteniendo un valor erróneo porque hay un valor erróneo en la composición. Aquí aparece V, 3 ceros y un 3, es decir, 4 números. Habíamos dicho que solo permitíamos 3 números. Entonces, si yo entro por aquí, me dice que debería haber sido mayúscula, número, número, número. Y no es así, me sobra un número, ¿no? Entonces le voy a decir que este es el V003. Grabamos y el archivo se ha renombrado en el disco duro. Y además pasa a estar válido. Veis que está con un check verde para decirme que aquello está válido. Luego tengo por aquí una serie de archivos. Todos estos tienen un error de longitud de cadena. Yo puedo seleccionarlos todos a la vez. Voy a seleccionar todos estos hasta aquí para decirle que en vez de 0,1 debe de ser 0,01 o 0,02 o 0,03, lo que sea, ¿no? Si corresponde a la planta 1, será el 1. Vamos a suponer que sea de la planta 2. Entonces hago doble clic, le digo que va a ser de la planta 2, 002, me renombra todos los archivos automáticamente, ¿vale? Ya tengo menos casillas coloreadas. Me queda esta que dice que es un error de longitud de cadena, hago doble clic, me dice que son 3 caracteres, supongamos que es el 001, me lo renombra, y en los que tengo un valor predefinido, o mejor dicho, una lista de valores predefinidos, hago doble clic y lo que me aparece es la lista de valores predefinidos para cambiarlo. Solo puedo elegir uno de esos valores. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que sea un plano o una memoria o un plano. ¿Dónde está el plano? Aquí, plano. Vale, ese le he cambiado y el otro era un tipo y este es disciplina. Vamos a suponer, esto dice que es un plano de cimentación, pues vamos a suponer que sea la disciplina estructura que está por aquí. Vale. Bueno, pues si os dais cuenta, todos los archivos están renombrados. Si tengo alguna duda sobre cuál es el contenido del archivo, no debería tenerla si está bien nombrado, pero mientras esté mal nombrado puedo tener dudas de cuál es el contenido del archivo. Yo puedo simplemente haciendo doble clic en el icono, veis que tiene el icono del archivo, del formato del archivo, si hago doble clic se abrirá un documento, ¿vale?, con el archivo. Se me está abriendo en la ventana contigua, ¿vale?, el Acrobat. No os lo enseño porque he metido un documento que no debería, pero os juro que se ha abierto. Voy a abrir otro, este que es un Word, que me ha salido, tengo ahí metido una copia de una factura. Solo vienen facturas, cartas de amor ya llegan pocas. Vale, veis que aquí hay un documento en Word que se ha abierto, que es el que está guardado en el PC, es un documento en blanco que está preparado para las demostraciones. Con esto me aseguro de que todos los archivos que están en esa carpeta ya están bien nombrados. Si yo quisiera ver solo los que están en las subcarpetas,
puedo incluir los que están en las subcarpetas. Resulta que había una subcarpeta donde tengo archivos que están mal nombrados. Veis que este archivo es incorrecto, ¿no? Tiene aquí un nombre que no tiene ningún sentido. Yo desde aquí puedo modificarlo directamente. O bien cambiar el nombre completo desde aquí. Si entro en el nombre, puedo escribir el nombre